Les damos la bienvenida al primer episodio de Sánate, un espacio que abrimos para poder tener conversaciones para sanar y crecer y acompañarte en el proceso. Sánate lo hemos lanzado recién y es una plataforma donde puedes encontrar distintas terapias, talleres y retiros para desarrollar el proceso que estés viviendo en este momento. Hoy estamos en el primer episodio con Alexia. Alexia es nuestra directora terapéutica dentro del proyecto Sánate, pero además ha sido mi psicóloga durante casi 2 años y tengo el honor hoy de poder entrevistarla en este momento para que puedan también conocerla más, conocer un poco su perfil y que sepan que si quieren pueden acceder a una sesión gratuita con Alexia en nuestra página de Sánate que dejaremos en el enlace de descripción. Les cuento muy breve que Alexia me acompañó hace 2 años en un proceso de separación que estaba viviendo con una pareja que me estaba costando muchísimo tomar las decisiones y encontré esta perla que me recomendó una amiga y me dio lo que estaba buscando, porque tiene un acompañamiento terapéutico súper preciso, es súper amorosa y además tiene una visión muy amplia, no se queda solo con la psicoterapia y te acompaña desde un lado humano y desde un lado evolutivo que a mí me dio la fuerza para tomar las decisiones que tenía que tomar y para poder afrontar sin miedo mis próximas relaciones, que esto será contado también en otro episodio. Pero bienvenida, Ale. ¿Qué tal? Bueno, hola Dani. Bueno, muchas gracias por tus palabras, siempre tan amorosa y tan ajustada a la verdad. No, en realidad de lo que se trata es de un encuentro de humano a humano, donde a todos nos suceden cosas, nos suceden eventos que dificultan nuestra vida y a veces tenemos miedo a dar el salto y cuando nos tomamos de la mano de alguien que nos dice que somos capaces y que puede ver nuestra luz interior, nuestra capacidad, que de eso se trata la mirada amorosa, que primero la tenemos que lograr para con nosotros mismos y luego la tenemos que lograr con el otro. No sé si lo tenemos que lograr, pero sí es una aspiración. Ahí es donde se da el salto y se logra esa transformación, porque hay alguien que Así, me mira sabiendo que soy capaz y viendo mi mejor versión. Y así es. Yo me acuerdo que te decía en las sesiones, no me sueltes la mano. Yo me animo, pero no me sueltes la mano. Y bueno, nunca nos conocimos en persona, porque Ale está en Argentina, yo estoy en Barcelona, y el no soltarse la mano era desde el lado energético, pero se sentía casi como físico. Así que Ale, me gustaría en este episodio que nos hables como terapeuta y que nos cuentes un poco cómo es el abordaje terapéutico de Sana. bueno, Sánate es un sueño de quienes hemos conformado esta plataforma, un sueño, una aspiración como seres humanos, como personas, de poder ayudar a otras a encontrar su camino, a sentirse plenos y que eso es posible. Y Sánate lo que hace, a mi criterio, es simplificar un poco el camino, encontrar a alguien que te dé la bienvenida en esa aspiración de mejorar la vida y luego dar orientaciones hacia distintas terapias que puedan constituir el camino, que puedan formar paso a paso el camino para un reencuentro con nosotros mismos. Básicamente, Sánate es un espacio de encuentro donde me encuentro con otros, primeramente van a encontrarse conmigo, pero rápidamente la idea es que se encuentren también con otros terapeutas y en todo ese camino sintiéndose a sí mismos y viendo cómo esa transformación va trayendo resultados positivos a la vida de cada quien, a cada uno que consulte. La idea es que prontamente, desde el primer encuentro, se puedan sentir acompañados, que ya el camino no es solitario, sino que hay otros ahí que están acompañándome con la palabra, con la mirada, con un mensaje, con una intervención. A veces las intervenciones terapéuticas no son del todo amables o a veces es un punto de vista muy distinto al que tengo. Sin embargo, siempre es desde un lugar de respeto por el camino que cada uno hemos realizado y de reencuentro con nosotros mismos, poder todo eso que está afuera, traerlo a nuestro interior y avanzar seguros hacia una vida más confortable y más feliz.
Muy bien, es verdad. ¿Y esto cómo se logra? ¿Qué tipos de terapias están dentro de la plataforma que permiten hacer este acompañamiento? Bueno, la plataforma está estructurada, como decías en el principio, con una primera sesión gratuita donde se dan ciertas orientaciones, porque por lo general cuando tenemos un problema, tenemos el problema encima y no nos podemos ver ni a nosotros mismos ni lo que sea que nos está sucediendo, sino que vemos el problema y el problema es como el árbol que no deja ver el bosque. Entonces, en el primer paso, al entrar a la plataforma, hay algo que en mi carrera ha sido una aspiración, poder tener un pequeño autodiagnóstico de orientación, como si de pronto abriera el Google Maps y veo dónde estoy parado o dónde estoy parada y digo, ok, estoy acá en el medio de un bosque y es peligroso, para el norte hay una cascada, para el sur está la salida de este bosque hacia una ciudad. Puedo empezar a tener una leve idea de dónde estoy. Y a partir de ahí, con una entrevista de orientación, acompañar con diferentes terapias que no solamente son las terapias convencionales. En nuestra plataforma tenemos profesionales médicos, profesionales, digamos, de formación más tradicional o académica, como nutricionistas, psiquiatras, bueno, en mi caso psicóloga y todos los que se están incorporando día a día a la plataforma, que van viendo que este proyecto les resuena y que tienen ganas de prestar sus servicios con nosotros. Y también otros profesionales que trabajan desde lo que llamamos las terapias complementarias, que en realidad tienen en muchos casos bases científicas, pero son muy novedosas y muy nuevas, pero sí que efectivamente se conocen los efectos terapéuticos y que han sido probadas no solamente por quienes hemos construido Sánate, sino por muchas personas de nuestra referencia que han dicho, esta terapia me ha cambiado, en este sentido ha contribuido. Y sí sabemos que hay mucha oferta. Y cuando hay mucha oferta, decimos, bueno, de todo esto, ¿qué elijo? La idea es que la plataforma, que Sánate, las personas que hacemos Sánate, podamos orientarte a decir, elijo esta por este motivo. O consideramos que te podría ayudar a hacer una constelación familiar o que tal vez la terapia Sama podría ayudar a desbloquear y a que el camino esté un poco más despejado a nivel de tu vibración, de tu campo vibratorio. Y otras personas van a sentir que nada de esto les resuena y que vienen con una patología, con un diagnóstico y que quieren que un psiquiatra los acompañe, pues daremos las orientaciones sin perder de vista que ese síntoma no te define como persona, que tu padecimiento es circunstancial y que por más grave que sea, se pueden cambiar las condiciones de tu vida para volverte más pleno y para ser lo mejor que quieras ser, o sea, ser realmente quien quieras ser. Crear tu realidad, ¿no? Como siempre decimos, de parte de nuestra misión, de nuestro lema. Lo que a mí me pasó a nivel personal fue que, claro, uno va, y esto lo debes saber muy bien como psicóloga, uno empieza un proceso, por ejemplo, con psicología tradicional, y luego en la medida del proceso vas evolucionando como persona. Y a mí me pasó, por ejemplo, de decir, uy, ahora en un momento me acuerdo que hice biodescodificación. Yo estaba con mi terapeuta, pero hice biodescodificación y fue una herramienta que me ayudó a entender otras cosas desde otra profundidad y seguir con mi terapeuta trabajándolo de otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese camino, ¿no? De que una persona pueda elegir o hacer una terapia o una constelación o biodescodificación y al mismo tiempo poder hacer un proceso de psicología, de psicoterapia tradicional, para acompañar en esa evolución? Porque a mí me pasaba que a veces lo hacía así y a veces lo hacía sola, ¿no? Nadie me orientaba, iba yo probando cositas que luego tenía que integrar. Exacto, es un trabajo de integración. Si hay algo que aprendí en la facultad es que la salud es igual a integración de todos los aspectos de nuestra vida. Y si en algún momento nosotros consideramos que tenemos que ir a consultar a un maestro espiritual o a un vidente o a un sanador en el medio de la montaña y resuena en nosotros, sería muy poco pertinente que el terapeuta, el psicoterapeuta, el profesional formado en el ámbito académico, no acompañe, porque eso forma parte de la subjetividad de esa persona y en realidad ese es nuestro espíritu en este proceso, de decir, lo que sea que venga a tu mente es totalmente aceptable,
porque tiene que ver con tu historia, tiene que ver con la vida que has venido llevando adelante. Luego evaluaremos sus efectos y evaluaremos el modo en el que podemos integrar esto a tu propia historia. Digo, evaluaremos entre todos los profesionales porque la plataforma va llevando un recorrido, la trayectoria de cada persona que entra a trabajar en Sánate, se va registrando de forma privada y guardando el más absoluto secreto profesional, pero no secreto para la persona. La persona va a tener el registro de sus terapeutas y va a decir, en esta terapia tal persona o en esta terapia tú has trabajado tal o cual cosa, has conseguido comprender esto y se va a permitir ese proceso de ser visto y de verme a mí misma a través de las terapias que he ido haciendo, porque la dificultad que la mayoría afrontamos cuando hacemos diferentes técnicas es la de integrar y decir de qué manera coincide esto con aquello. A mí me pasó estudiando psicología, que yo venía de una formación religiosa en mi familia, de una participación en la vida cristiana, y de pronto mi familia era luterana practicante, o es luterana practicante, y de pronto encontrarme con la ciencia, para mí fue un choque muy fuerte, decir, ¿y cómo hago yo con mi fe? ¿Dónde la guardo cuando leo a Nietzsche? Y bueno, fue un proceso duro que lo transité como una especie de desierto, donde toda mi fe se fue al tarro de basura. Y luego, poco a poco, empecé a encontrarme con las corrientes humanísticas, con personas que en el campo de la ciencia estaban interesados en el ser humano en su sentido íntegro. Y por supuesto empecé a sentir una conexión total con esos autores, con esos libros, con esa mirada. Y dije, bueno, no todo es cientificismo puro y duro, o sea, metodológico. De hecho, hasta las disciplinas más habituales, como de pronto el psicoanálisis, tampoco pasan el filtro del método hipotético deductivo. En realidad se trata de que nosotros podamos aportar a la vida de los seres humanos desde un campo de saber, con respeto, con cuidado y con una consideración total del otro como un ser tan íntegro como yo mismo. No hay esa distancia entre terapeuta y paciente o entre consultante y técnico especialista. En realidad es una comunión que se sucede en ese encuentro. Y uno puede ser porque el otro está ahí. ¿De qué serviría saber todo lo que sé o contar lo que estoy contando si no hay otro ahí para escucharme? Si no estuvieses acá conmigo en este momento, no estaríamos teniendo esta conversación, estaríamos siendo incluso otras personas. Y ahí es donde se sucede la magia del encuentro. Y eso es Sánate. Alguien que está ahí esperando para encontrarte, para recibirte, y de pronto sucede algo que no hubiese sucedido de otra manera si me hubiese quedado solo con mi dolor o solo con mi idea de que tal cosa, una idea loca respecto de, no sé, de lo que sea que al ser humano se le ocurre, de visiones extraterrestres, lo que sea. En mi consulta las personas hablan de tantos temas tan diversos y me ha enriquecido tanto porque se trata de otros seres humanos viviendo estas experiencias y al tomarlo y ponerlo en valor, la otra persona se siente potente, incluso a veces para descartar ese tema de su vida. Y decir, no voy a considerar más este vínculo, no voy a entrar más en esta visión del mundo, voy a mirar el mundo desde otro lugar, pero fue en el encuentro con otro que sucede esa magia de crear y de transformar nuestra vida. Destaco dos palabras que a mí me parecen súper importantes, el integrar y la comunión, ¿no? Y cómo es importante entender, porque a veces tenemos las terapias como en cajitas, ¿no? Si estoy haciendo psicoterapia, no puedo hacer otra cosa, o mi terapeuta solo va a estar mirando fijamente a eso, y hay mucha gente que es así, ¿no? Si haces una terapia no puedes hacer otra, y poder integrar, porque al final somos seres complejos, y poder integrar y permitirnos explorar y que no haya restricciones también nos enriquece mucho. Y esto para mí fue, por ejemplo, a la hora de empezar sesiones con vos hace 2 años,
fue clave para mí. Saber que tenías la mente abierta y que entendías, aunque no las trabajáramos en sesión, que entendías de todo lo que estaba pasando alrededor y que podíamos integrarlo en mi vida, porque bueno, yo me considero una persona bastante espiritual y no puedo estar hablando solo desde el lado de la psicoterapia, ¿no? Y acá, Ale, me gustaría que nos cuentes cuáles son los pasos, ¿no? Cómo abordás a una persona que se acerca a tener una sesión y que presenta un problema. Cómo trabajas con una persona en sesiones? Creo que lo primero tiene que ver con poder escuchar la historia de cada quien y el punto de vista digamos, las comprensiones que la persona ha alcanzado hasta ese momento. Porque no es que llega la persona con el problema abajo del brazo y no ha intentado resolverlo por sí mismo, o conversando con un amigo, o visitando a otros terapeutas, o probando otras técnicas, lo que fuese. Las personas siempre estamos evitando sentir malestar. El tema es que si logramos un espacio de escucha donde eso se integra, podemos empezar a deducir, bueno, eso lo da el oficio. Yo siento que esto de ser terapeuta es un oficio como trabajar la alfarería, la madera, es un arte. Y hay como ciertas hebras que se pueden empezar a detectar, a escuchar en ese discurso, que eso permite, que eso es lo que llaman el ojo clínico, es como una escucha donde determinadas cuestiones están como desafinadas. Y como los músicos tienen oído para la afinación de un instrumento, los terapeutas formados en diferentes técnicas, tenemos oído para escuchar donde desafina algo en la vida de una persona. Entonces, detectar esas hebras y empezar poco a poco a traerlas a la luz. Siempre cuidando el paso a paso. Hay un tiempo para todo. No podemos decir toda la interpretación del evento traumático de primera, porque partimos de la base que hay alguien que está dolorido, de alguien que viene no pudiendo resolver algo. Entonces, no solo es que estoy herido, golpeado por un evento o padeciendo una enfermedad, lo que fuese, sino que encima me siento humillado porque no lo he podido resolver por mí mismo o por mí misma. Entonces, es desde un máximo respeto, sabiendo que nos puede pasar a nosotros mismos como terapeutas un día necesitar la ayuda de otro. Simplemente se trata de estar en una posición en función de un rol, en función de cumplir una tarea, un servicio. Uno ocupa un lugar, el otro ocupa otro. Y es una cuestión que se construye en ese momento de la terapia, en el momento de la sesión. Uno está ubicado en un lugar y el otro en otro. Es por eso que hoy día nosotras podemos estar hablando desde otro lugar, porque ese lugar donde yo era tu terapeuta y vos eras mi consultante o mi paciente, sucedía en ese espacio. Y luego podemos empezar a interactuar desde otros lugares. Por supuesto que no se recomienda que de pronto hacer terapia con una amiga porque hay otro tipo de vínculo donde yo tengo intereses. La particularidad del vínculo terapéutico es que, por ejemplo, en el caso que contabas al principio, si te hubieses separado o no, mi vida no cambia. Al menos eso es lo que parecía a primera vista, ¿no? O sea, no hay una modificación de mi experiencia como terapeuta. No hay unas intenciones, lo mismo que la misma intención que va a tener una amiga. Una amiga va a querer que estemos bien, o le cae bien mi novio, entonces no va a querer que me separe, o lo odia y va a querer que me separe porque quiere que vuelva a ir a salir de copas con ella. Entonces, hay una suerte de objetividad, hay un saber que ayuda a la escucha, y a su vez hay una objetividad o una especie de campo un poco más protegido, y lo que sucede en el espacio terapéutico sucede en el espacio terapéutico. Es decir, aquellas cuestiones que nosotros hemos hablado en ese espacio corresponden a ese espacio. Y yo particularmente como tu ex terapeuta, no tengo ningún derecho a hablar respecto de eso. Sí podés traerlo en tu caso. A mí, de hecho, por ahí me preguntan, ay, tal persona es tu paciente. Y yo automáticamente digo, no, porque no tengo ni derecho a decir que alguien ha sido mi paciente o es mi paciente, porque no es mi tema. Mi tema es servir en ese momento, cumplir la función que tengo que cumplir, que es ayudar al otro a verse. Lo que hacemos los terapeutas es funcionar como un gran espejo, con varias aristas. Entonces decimos, mira, si lo miramos desde acá se ve esto, desde acá se ve esto otro, y ayudamos a ver lo que el otro no ve.
Cuando estamos en una relación uno a uno, nosotros ni siquiera podemos ver nuestro propio rostro, no podemos ver nuestra espalda. Necesitamos a otra persona para que nos ayude a vernos, a ver qué nos está sucediendo y ni que hablar a ver cómo resolverlo, pensar ideas, buscar estrategias. Y ahí es donde es muy valioso el aporte de otros terapeutas. Muchas veces si una persona se siente muy conmocionada por un evento, una medicación que pueda recetar un psiquiatra nos va a ayudar muchísimo a estar más tranquilas, a pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. O muchas veces hay personas que están muy ansiosas aparentemente y tienen un problema endocrino, tienen un hipertiroidismo y eso hace que parezcan ansiosas. Entonces ahí la sugerencia o el aporte de un médico clínico, de un médico endocrinólogo que pueda indicar una determinada medicación, ¿vale? Automáticamente allana el camino. Podemos ver con mucha más claridad por dónde conducirnos. Y ahí el terapeuta acompaña. Y a veces refleja. Y a veces simplemente permanece en silencio, observando. Y ahí Me, sé que hay otro que me está mirando. Ya no puedo, no da lo mismo. Me encantó la analogía con el espejo, y es un espejo amplificado, ¿no? Porque no solo te ves lo que está en el presente o tu punto de vista, sino que podés ver mucho más allá, que es lo que te ayuda también a tomar decisiones, ¿no? Porque al final las decisiones siempre las toma uno, no el terapeuta. El terapeuta te pone todas las cartas sobre la mesa, ¿no? De alguna manera con claridad. Y Ale, a mí me sorprende un poco más, bueno, siendo argentina, viviendo en España, que aquí hay como mucha más resistencia, ¿no? A la terapia, o por lo menos no es un tema tan hablado y tan común, sobre todo en las sociedades como más locales. ¿Cuál crees que son como los principales miedos que tiene la gente a la hora de tomar una decisión de acceder o no a una terapia? Yo creo que el principal miedo es a no ser respetados. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con un sesgo de la formación. A veces me pasa, ¿no? Hablando en estos términos que estoy hablando ahora, que perdemos como el discurso llano, el discurso coloquial, porque del día a día, el hablar de forma común, al común de la gente. Y me parece que el principal miedo es a exponerme cuando yo abro mi ser y cuento lo que me está pasando. En algún punto es como si me desnudara. Y a veces me parece que hay o ha habido mucho abuso de poder de los profesionales de la salud, sobre todo de la salud mental. Y la verdad es que un ser humano que es considerado un enfermo mental queda totalmente descalificado del estatus de humano, o por lo menos de humano con todas sus capacidades. No lo digo ni como un deseo ni como algo que efectivamente tenga que suceder. Digo algo que empieza a pasar. Esta persona es depresivo, entonces, bueno, cae en este estado y ya lo trato diferente. O sea, es como si no estuviese en la misma categoría que una persona sana. Entonces, la mayoría de la gente trata de disimular y de arrastrar su cruz o arrastrar su mochila por la vida sin que eso se note. Y es realmente doloroso ver cómo estamos sufriendo en lugar de disfrutar, porque el sufrimiento nos hunde y además arrastra todo nuestro mundo con nosotros. Ni que hablar si caemos en adicciones o si caemos en la enfermedad, pero la realidad es que en casos graves y en casos menos graves tratamos de disimularlo para que no se note, porque si se nota, caigo de categoría como si no estoy en condiciones, sobre todo en el campo de la salud mental. Entonces, me parece que el principal miedo es a perder mi categoría, perder mis capacidades, perder mi posibilidad de ser igual a otro. Como mi Y estatus por eso, social sería, ¿no? Como que pierdo claro, más que el social, pertenecer. claro, más que social es como del ser. Yo ya no soy un ser humano normal, ¿no? Lo que pasa que o es loco o no es normal, no, está loco, no reacciona correctamente. Entonces tratamos de disimularlo y lo que hacemos es profundizar aún más ese problema. Y lo más interesante de estas terapias, sobre todo las terapias a nivel de lo mental,
es que podemos empezar a hacer correcciones a nivel de la mente y cuando yo cambio lo que pienso, primero lo que pienso de mí y después lo que pienso de los demás o de mi entorno, empiezo a sentir distinto porque digamos, los neurotransmisores y las hormonas que genero, que segrego a mi torrente sanguíneo, son diferentes y mi mundo empieza a cambiar. Empiezo a reaccionar de otra manera. Entonces podemos llamarle vibración, pero la ciencia, la biología también ha explicado desde las neurociencias cómo esto va cambiando en nosotros cuando cambiamos la manera en la que pensamos. Pienso y en ese momento empiezo a sentir porque mi biología empieza a reaccionar a ese pensamiento. Porque nuestro inconsciente, nuestra mente, no distingue entre lo real y lo imaginario. Es por eso que lloramos cuando vemos una película o cuando vemos una imagen que nos alegra mucho, nos levantamos nuestro ánimo, porque no distingue aquello que efectivamente está pasando en nuestra vida real o en nuestra pantalla. Entonces ahí reside un gran poder. Y poder mínimamente encontrar un lugar o máximamente decir, este lugar dicen que es confiable y hablar aunque sea un segundo con una persona que ni siquiera sabe mi nombre y me dice, esto que te está sucediendo tiene que ver con esta situación, ya sea tu situación laboral, porque estás con un síntomas de estrés laboral o tiene que ver con conflictos con tu madre, con tu pareja, con tu rol como padre, como madre. Cuando alguien te dice, esto tiene que ver con esto, y esto se resuelve, tiene una solución, empieza a aparecer la posibilidad. Pero mientras por eso te decía lo de la magia del encuentro. Cuando yo me permito encontrarme con alguien en un contexto seguro, donde sé que voy a ser respetado, donde sé que lo que diga no va a salir de ese lugar, no va a ser usado para otra cosa que para mi bien, y a su vez que me va a aportar el saber, y a mí lo que me sucede con esto es que de pronto siento que mi vida tiene sentido, que yo, Alexia, sirvo para algo en este mundo, ayudar a otras personas a estar mejor y consecuentemente yo me siento mejor. Mi vida es mejor porque puedo impactar en la vida de otro, puedo ayudarlo a ver ese problema desde otro punto de vista. Entonces creo que el principal temor es a no ser respetados, a creer que somos un caso, a creer que somos una patología o a creer que somos otra cosa diferente a nosotros mismos. Es tan necesario que nos permitan ser quienes somos, que el otro nos dé el lugar a ser quienes somos. Y hay, lamentablemente, a lo largo de la historia, la hegemonía del discurso médico, es decir, el poder de los médicos, el poder de los que trabajan en lugares de sanidad es tan fuerte y tan determinante que ¿cómo no vamos a tener miedo a pedir ayuda? Si puedo terminar peor de lo que estaba, puedo terminar en un manicomio o puedo terminar medicado a punto tal que no recuerdo ni quién soy. Por supuesto. Entonces, esto del lugar de encuentro parecen palabras, pero en realidad es un lugar de encuentro para quien venga a la plataforma, a este espacio que en este momento es un espacio virtual. Nuestra idea es que tengamos espacios también presenciales, que nos puedan encontrar a todos nosotros, todos los que formamos Sánate, en algún lugar del mundo tenemos un cuerpo y estamos haciendo este trabajo. Y podemos viajar y podemos encontrarnos y ustedes también pueden, las personas que consulten pueden viajar. De hecho, nosotras no nos hemos encontrado físicamente nunca en la vida y tenemos una relación muy profunda, muy íntima en el sentido de que cada una conoce de la vida del otro, porque bueno, yo tampoco es que oculto las experiencias duras de mi vida, porque esas experiencias son las que me han hecho ser la que soy. Si yo no hubiese pasado por el dolor, si no supiera lo que es el estrés, si no supiera lo que es el cansancio, si no supiera lo que es el agotamiento de criar a un hijo sola, no sería tan capaz de conectar con la humanidad del otro, que no tiene por qué ser igual que la mía, pero sentimos igual. Y a veces hay personas que vienen muy mal porque se les rompió la uña y otra viene muy mal porque murió su hijo. Y aunque parezca una locura, el dolor de ambos es igual de genuino y es igual de doloroso. Y hay que ayudar por igual.
porque no hay magnitud, o sea, la magnitud la vamos dando de acuerdo a nuestra experiencia. Ese es otro miedo, a que lo que a mí me pase es algo como insignificante, ¿cómo voy a consultar por una pavada así? Pero a veces esa pavada, recuerdo una mujer que siempre en su vida, desde un momento, dice, desde que yo empecé a trabajar, siento que hay algo que pasó, que a mí me tiene mal, yo todos los días estoy triste, no puedo conectar con alegría, todo era estricto en su vida, era toda una metodología tremenda. Y digo, esta mujer tiene un duelo no resuelto. Hay alguien que, ¿a quién perdiste? No, de mi familia no murió nadie, acá no ha pasado nada. Y en un momento relatando, me cuenta que un día le da a su perro un huesito de cordero y al perro se le traba el hueso de cordero en la garganta y se muere. Y ese perro era su perro de vida de soltera, lo tenía de estudiante, había sido su compañero y había sido su familia. Y luego, bueno, la familia había venido el esposo, habían venido los hijos, la familia se había hecho mucho más grande. Pero el día que esa mujer lloró a su perro, le pidió perdón, entendió que no había sido su culpa, que ella no lo había hecho a propósito, ese día esa mujer dejó de sufrir y empezó a conectar con la vida y la alegría. Tenía un luto en su interior. Muchas veces nosotros tenemos situaciones muy pequeñitas, no resueltas, pero tan pequeñitas que ni siquiera las recordamos. Cuando ella pudo escribirle una carta a su perro, despedirse, sepultarlo correctamente, todo su dolor se terminó. Y entonces, algo tan simple como eso, como ayudar a alguien a hacer el duelo por la pérdida de su perro, significó un cambio de vida radical. Y por supuesto se fue de alta porque todo lo demás cambió. Entonces, claro, el dolor que cualquier persona sienta es válido, es genuino y acá va a ser bienvenido para contarlo. Así sea algo muy grave que le genere muchísima culpa o algo que ni siquiera recuerde, que sea solamente una sensación física. Es importante esto, saber que todas las personas son bienvenidas. Gracias, Ale. Y conectado con esto que estabas diciendo, como, bueno, bien también decías, ¿no? Que también te mostras humana, y lo he vivido en primera persona cuando hacíamos terapia juntas. Me gustaría que puedas compartir algún momento de tu vida que ha sido doloroso o que ha sido un problema y cómo lo has superado, ¿no? Porque a veces creemos que los terapeutas tienen la varita mágica o que son superhéroes, y la verdad es que todos tenemos problemas, y bueno, nos gustaría que puedas explicarnos, contarnos un poquito algún caso que has vivido y cómo lo atravesaste. Bueno, tengo muchas situaciones. Si fuera en categoría, creo que lo más duro ha sido el abandono de mi pareja cuando estaba embarazada y criar esa hija sola. Pero hay una situación que para mí es el hito. El hito es, a mí me gusta mucho el montañismo y es ahí el punto máximo de la montaña. No por la intensidad, pero sí por lo revelador que fue cuando muere mi padre. Mi padre vivía en España, vivía en Motril, en el sur de España, y se había hecho una intervención porque se quebró un tobillo. Bueno, y la cuestión es que él muere durmiendo en su cama hizo un trombo. Entonces, bueno, una noche se acostó a dormir. Todos los eventos previos a su muerte, como por ejemplo que en ese periodo había muerto Juan Pablo II, y yo estaba totalmente, no siendo católica, conmocionada por la muerte del Papa, y en realidad mi mente inconsciente decía la muerte de papá. Había algo ahí dando vueltas. Mis amigas más psicoanalíticas me lo hicieron ver previo a que sucediera esto, porque, no sé, Juan Pablo II muere un jueves y mi papá muere la noche del sábado al domingo. Y me sucedieron muchas cuestiones que fueron muy reveladoras. Una de ellas fue que estaba con una amiga estudiando y previo a que mi hermana llamara para dar la noticia, me sentí muy extraña y le dije, algo está pasando en mi familia, alguien de mi familia ha muerto, y realmente me invadió una tristeza muy grande en un momento que estábamos estudiando y le digo, no me des bola. Le digo, debe ser que no quiero estudiar, debe ser que no quiero estudiar. He sido muy estudiosa siempre. Digo, debe ser que no quiero estudiar. Y a los 20 minutos llama el teléfono
y mi amiga totalmente en shock me dice, tu hermana viene a buscarte. Efectivamente, como yo le había dicho, alguien de mi familia había muerto. Y ahí empecé a ver que había cosas de la intuición que no son descartables, cosas que estaban muy lejos de mi deseo. De hecho, la noche anterior yo no había podido dormir pensando en eso y me duermo finalmente, me vence el sueño, me levanto para estudiar con mi amiga. Y en ese momento a mí me ayudó muchísimo la terapia. Bueno, acá en Argentina hay una hegemonía importante de la terapia psicoanalítica. Estoy haciendo terapia psicoanalítica con un analista, pero ahí empiezo a conocer el mundo del yoga y de la meditación y la respiración. Y me di cuenta que no hubiese salido de esa situación. Yo estaba en la mitad de mi carrera, eso significó que tuvimos que salir a trabajar y estudiar, o sea, ya no nos podíamos dedicar exclusivamente al estudio, o sea, tuvo muchas implicancias en la vida económica, en la vida, en el día a día, y no hubiese podido salir adelante solo con el análisis, que si bien me ayudó muchísimo, no era suficiente para el día a día. Respirar y serenarme, empezar a estirar mi cuerpo, a poner mi mente en otro lugar. También la comprensión respecto de la intuición, la comprensión que había en otros sistemas de creencia respecto de la muerte, que la muerte no tenía que ver con el fin del cuerpo. Y muchas otras experiencias que tuve un poco surrealistas con mi papá a lo largo de la vida, luego de mi vida y de su vida en el otro plano. Digo así porque realmente no fue algo en lo que yo creía, sino que fue algo que se me reveló. ¿Cómo yo voy a saber antes de que me lo digan que mi padre había muerto? O no lo sabía que mi padre había muerto, que alguien de mi familia había muerto. Era imposible de ser sabido. Y entonces ahí entré en el misterio de la experiencia humana. Y si bien la ciencia o las prácticas más académicas me ayudaron, también las prácticas milenarias, también el Reiki, también la meditación, conocí un nuevo mundo, un mundo que no había estado disponible para mí hasta ese momento. ¿Y cómo yo voy a negar a otros poder acceder a esto? Pudiendo. Cuando un paciente viene y me dice, ¿sabes qué? Me fui a tirar las cartas. Y entonces en lugar de reprenderlo, le digo, ¿qué te dijo? Porque eso ya se transforman en creencias de esa persona. Tienen ese valor. Si yo no le doy lugar a eso en su proceso terapéutico, estoy descartando una parte del sistema de creencias de la persona a la cual yo tengo que ayudar. Si yo digo que sabía que alguien de mi familia iba a morir antes, y bueno, y tengo un testigo de eso, porque estaba con mi amiga también hoy psicóloga estudiando, eso es así. O sea, hay algo de la intuición. Entonces hay cuestiones de la experiencia humana que lejos de negarla, la tenemos que integrar. Y tenemos que aceptar que la ciencia o las disciplinas establecidas en las universidades nos pueden ayudar, pero también hay otras que van por fuera y hay que comprender alcances y limitaciones, lo que se llaman las incumbencias de cada técnica. Por eso estamos eligiendo a los mejores, a los que son conscientes de esto, a los que realmente se han formado y entienden los alcances y las limitaciones. Nadie va a decirte, bueno, haciendo una constelación familiar no tenés que ir al psicólogo o no tenés que seguir tomando la medicación psiquiátrica. Eso no va a suceder. Puede suceder, claro que sí, porque hay muchas personas que no terminan de entender el peligro que esto conlleva para la vida de una persona. Pero las personas que hemos seleccionado para trabajar con nosotros o que nos han elegido, realmente son personas que están comprometidas ética, moral y sobre todo afectivamente. Son personas como vos, como yo, y todos los que están en la plataforma trabajando y los que se están incorporando, que estamos en el proceso. Somos todas personas con un fuerte compromiso con la vida y con el amor y con el respeto por nosotros mismos y por los otros. Y con el servicio, ¿no? Que es una palabra que creo nos identificamos todos. Ale, muchísimas gracias por este espacio, por abrirte de corazón. La historia de la muerte de tu padre no la conocía, o sea que para mí también me ha puesto la piel de gallina en varios momentos. Así que te agradezco. Ha sido un placer compartir. Esperemos que haya sido útil también para personas que nos escuchan y recordarles que Sana está recién empezando, que se vendrán más episodios
y que también pueden tener una sesión de orientación gratuita con Ale en la plataforma, así que pueden ingresar, hacer el test y recibir el código para tener una sesión gratuita con Ale. Muchas gracias, un abrazo gigante, nos vemos Igual, la Dani, próxima. gracias. Un abrazo Adiós. enorme. Y gracias a todos los que han dedicado todo este tiempo, estos minutos, a estar con nosotras. Están también con nosotros, aunque sea en un tiempo futuro, porque en este momento estamos grabándolo, vamos a subir a las plataformas esto, y que las personas que se acerquen son parte nuestra, los vamos a respetar y amar tanto como nos respetamos y nos amamos a nosotros y a lo que más queremos. Así que feliz, enormemente feliz y agradecida de estar con un equipo profesional del nivel que tenemos y con mucha confianza sabiendo que esto va para bien. Un abrazo enorme y gracias por Sí, este tiempo. un abrazo.